¿Qué tal amigos de la revista Peninsular? Muy buen día, donde quiera que se encuentre. Les saluda con el gusto de siempre Javier García, transmitiendo aquí desde los estudios de nuestra casa editorial. Hoy nos visita el diputado federal Óscar Brito. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá contigo en tu espacio. Muchas gracias a ti, por supuesto, y como siempre, bueno, pues ya sabes, ¿no? Esta es tu casa, la revista Peninsular. Muchas gracias. Y bueno, tenemos hoy en la agenda tres temas, ¿no? Tres temas que pues, obviamente hay que darle seguimiento y pues que mejor que de primera mano con el diputado Óscar Brito. Por principio de cuentas, en lo local, Óscar, la reforma judicial local. No, pues estamos muy ¿Cómo contentos. va en ese tema? Celebramos que fue un esfuerzo, hay que decirlo, se logró un consenso en los grupos parlamentarios, en los diversos grupos parlamentarios del Congreso del Estado, y se logró pues cumplir con el mandato de la Constitución, porque hay que recordar que cuando los diputados federales y los senadores aprobamos la reforma judicial, que era una reforma a la Constitución, además de venir con ello la renovación de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación, también venía en un artículo transitorio, pues el mandato por jerarquía constitucional, de que los congresos de los estados también armonizaran sus legislaciones locales para adecuar a la reforma judicial que se dio, pues, en el contexto nacional, ¿no? Y con ello, hoy tenemos una reforma judicial recientemente aprobada por el Congreso del Estado, a lo cual, felicito a todas y a todos los diputados que votaron a favor de la propuesta. Felicito también, la conducción de la diputada Estefanía Baeza, la presidenta de la mesa directiva, y evidentemente nuestro amigo el diputado Wilmen Monforte, que es quien preside la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y pues también reconocer a los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios que aprobaron esta propuesta, porque al fin se cumple con un mandato que ya se establecía en la Constitución, pero además se le da la posibilidad al pueblo de Yucatán que ya no solo elija a los jueces del fuero federal, sino también que se entre en una renovación del poder judicial del Estado. Que esa fue la exigencia de la mayoría del pueblo en las pasadas elecciones. Fue por ello que se nos dio la confianza y un reconocimiento a las diputadas y los diputados del Congreso del Estado por este logro. Estamos en consonancia entonces con la jerarquía Se legislativa cumplió del y país. yo confío en que ya en un par de meses estaremos escogiendo no solo a los jueces del fuero federal, sino también a los jueces del fuero local y pues evidentemente a la cabeza que son los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien dices, ¿no? Finalmente ese es el trabajo que se hace en el Congreso local. Sea exactamente, hay una armonía dentro de las diferentes bancadas, obviamente con sus diferencias muy Muy respetable, pero al final se logró un consenso que además lo que lleva a la práctica es que hoy ya sea el pueblo de Yucatán el que tiene el derecho de elegir quiénes son los que van a impartir justicia. que es el fin último, ¿no? Así es, de nuestros legisladores. Perfecto. Y bueno, por otra parte, Óscar, la reforma electoral federal. No, pues esa también saliendo en caliente, pues ya, ¿no? Pues así como estaban acá los compañeros del Congreso del Estado con mucha chamba sacando el tema de la reforma judicial local, ahí a nosotros nos tocó aprobar la minuta que llegó desde el Senado con la reforma electoral, que es donde se plantea la eliminación de la reelección de manera inmediata, de manera consecutiva, como actualmente existe para el caso de diputados locales, federales, presidentes municipales y senadores, y también, pues, para incorporar en la Constitución el término de nepotismo electoral, que fue una propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, y que ayer finalmente las diputadas y diputados del Congreso de la Unión aprobamos por mayoría calificada. Seguramente ya en un par de días la presidenta de la República estará publicando el decreto en el Diario Oficial de la Federación y pues con ello se cumple un compromiso más de los que hicimos con el pueblo de México, ¿no? Oye, diputado, hubo aquí mucho jaloneo, ¿no?
Pues en este tema. hubieron diferencias con los otros grupos parlamentarios. La realidad es que salió en unanimidad la discusión en lo general. Hubieron algunas diferencias en lo particular, pero al final, pues la propuesta hoy ya es una realidad en la Constitución. A partir del 2030 se acaba con la figura de la reelección inmediata, consecutiva, y con el nepotismo en materia electoral. ¿Qué quiere decir esto abordando el tema de la reelección? Que a partir de ese entonces, quien sea, por ejemplo, diputado local, por poner un ejemplo, a partir del 2030, cuando concluya su trienio o su periodo, que es de 3 años en 2033, ya no va a poder quedar reelecto como diputado local. Eso no le limita su legítimo derecho de aspirar a otra posición política, ¿no? Digo, al final eso es una determinación que toma en un principio el partido en cuanto a la postulación de los candidatos y finalmente es una decisión que toma el pueblo, porque puede ser candidato, pero si el pueblo no te elige, pues no hay forma, ¿no? Entonces, y ya no se va a permitir la reelección de manera consecutiva, pero sí, después de un periodo o dejando pasar un periodo, en este caso, en este ejemplo, el diputado local de 3 años, pues después de estos 3 años podría volver, si es decisión del pueblo, Popular, a claro. ocupar este espacio, ¿no? Sí se ha visto, obviamente, la la situación en cuanto a esa reelección inmediata, ¿no? O sea, no ha dado frutos esta forma de gobernar en un momento. Pues nosotros hacemos un particular sobre que no se ha logrado el objetivo que en su momento se estaba buscando. Hay que recordar, porque es una realidad que la mayoría de la gente está en contra de la reelección inmediata. Eso es cierto, es una realidad. Pero también, así como reconocimos que pasó por un buen consenso la reforma electoral hace unos días, también es cierto que quienes incluyeron la reelección inmediata en su momento fueron la mayoría constituida por el PRI y el PAN. Esos dos partidos tenían la idea de que permitiendo reelección de manera consecutiva se permitiría la profesionalización De acuerdo. en materia legislativa, y lo que sí nosotros hemos detectado es que esto no es del todo cierto. Al contrario, se han enquistado las cuotas de poder. Hay diputados que ya van a llegar, que están en su tercer periodo, que entraron en el 18, luego por la vía plurinominal llegaron en el 21 y otra vez en la vía plurinominal en el 24. Y digo, probablemente, como pasó la reforma, tal vez busquen ser plurinominales en el 27, ¿no? Y no me refiero únicamente al tema federal, también en el tema local hay figuras que se han reelegido. Del todo, pues al final depende de la voluntad de la gente. Hoy lo que se analizó es que la mayoría de la gente no está de acuerdo con esa figura Es correcto. y pues nosotros actuamos en consecuencia. Ahí fue un acuerdo que aprobamos, que empujamos tanto las bancadas de Morena, del Partido Verde y del PT, que son nuestros aliados y compañeros. Y en esta ocasión, pues sí, contamos con el apoyo también de legisladores de la oposición. O sea, el mandato popular finalmente es el que prevalece Ahora sí, en un momento. así va a ser. Eso es bueno, por una parte, ¿no? Diputado, el domingo hay una convocatoria de la presidenta. Sí, efectivamente, estamos todas y todos Díganos un poquito de esto. convocados el próximo domingo 9 de marzo a acompañar a nuestra presidenta. Y vale la pena mencionarlo, Javier, te agradezco, porque es el tema del momento, es la coyuntura. Eh, Se ha estado cumpliendo, como decíamos, en materia legislativa, los compromisos adquiridos en campaña, que eran voluntad de la gente, pero viene una etapa, un momento de dificultad. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido imponer aranceles eh, a nuestra consideración de manera desproporcionada. Vamos a respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum, todas y todos los diputados de la Cuarta Transformación,
ella ya tomó una definición, ya marcó la ruta y el próximo domingo 9 de marzo estamos convocados todo el pueblo, todas y todos, al Zócalo de la Ciudad de México. Nuestra presidenta de la República, la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, nos está invitando a acompañarla porque va a dar un pronunciamiento sobre las medidas que va a adoptar México respecto a la actitud del gobierno de los Estados Unidos. Como ella lo ha informado, esperamos un anuncio probablemente con medidas arancelarias y no arancelarias por parte del gobierno de México. Y yo quiero destacar que en realidad es eh, digno de reconocer el patriotismo y la dignidad con la que se conduce la presidenta de México. La doctora Claudia Sheinbaum ha estado a la altura de las circunstancias, dejando muy en alto el nombre de nuestro país, a diferencia de otros países, otras regiones donde eh, no ha habido una determinación tan fuerte de los jefes de Estado. Nuestra jefa de Estado, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha sido muy firme, ha sido consecuente. No va a dejar que se humille al pueblo de México y invitamos o invitamos a que se sumen todas y todos. Yo estoy convencido de que la mayoría del pueblo, así lo muestra la última encuesta de esta semana, el 80% del pueblo de México aprueba la labor que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y es una invitación a que todas y todos nos sumemos en torno de nuestra presidenta. Yo quiero destacar algo. Cuando se dio todavía en el sexenio de Peña Nieto, una diferencia en el primer periodo de Trump como presidente y nuestro país, el presidente Peña hizo un llamado a respetar la dignidad de los mexicanos. Correcto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese tiempo presidente de Morena, todavía no presidente de la República, siendo el líder de la oposición, él se sumó a respaldar al presidente Peña, porque era un momento en el que teníamos que cerrar filas todos los mexicanos. Hoy estamos en un momento similar. Todas y todos debemos mantener la unidad nacional. Invito a la oposición también a que se sumen a la presidenta, a este llamado que ha hecho. Eh, Porque tengo que decirlo, desafortunadamente en la Cámara hemos visto actitudes de compañeras y compañeros legisladores de la oposición que no están a la altura de lo que exige el pueblo de México, porque además eh, sus actitudes son incluso hasta antipatriotas. Yo, Como bien dices, es momento de cerrar filas. Podemos tener diferencias que son muy válidas, pero en este momento coyuntural, con medidas tan drásticas, tan injustas en un momento dado, es momento de unirnos como mexicanos finalmente, ¿no? y eso es a lo que llamamos, porque en la Cámara de Diputados de verdad no es el caso de todos los legisladores de la oposición, tengo que ser también muy firme en eso, pero sí hay algunos que de verdad pareciera que quisieran incluso que nos convirtiéramos en un protectorado o en una colonia de nuestro vecino del norte cuando eh, nuestros pueblos son hermanos, están hermanados, hay fraternidad, pero tiene que haber respeto a la soberanía de cada nación. Entonces, yo llamaría a que se acaben esas convocatorias de legisladores de la oposición a asumir a asumir posiciones antipatriotas, antimexicanas incluso, y que se sumen todas y todos, que agarren el ejemplo incluso de gobernadores de la oposición, porque también emitió la CONAGO, la Coordinación Nacional de Gobernadores, esta asociación que conjunta a todas las gobernadoras y gobernadores de nuestro país y cerrando filas con la doctora Claudia Sheinbaum, con la presidenta, ahí todos los gobernadores y gobernadoras están muy firmes en su decisión y hay que reconocerlo también. Ahí estuvo también nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena, el maestro Sin Joaquín duda. Díaz Mena, Huacho, eh, que definitivamente ha estado a la altura de lo que el pueblo de Yucatán esperaba, respaldando a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en este momento de dificultad para nuestro país. Y pues también hay que reconocerlo,
siendo un actor fundamental el gobernador de este segundo piso de la Cuarta Transformación con el Renacimiento Maya de Yucatán. Hace poco estuvo en la Mañanera del Pueblo con la doctora Claudia Sheinbaum, lo entrevistaron por el inicio de estos convenios de colaboración con SEDATU, por el tema del programa de vivienda que va a llevar a cabo el gobierno federal junto con el gobierno del estado. Y ahí también aprovechó nuestra presidenta para enviarle un afectuoso saludo a nuestro gobernador, a Huacho, para decirle que muy pronto va a estar acá, la presidenta de la República, dando el banderazo de inicio a los proyectos de infraestructura que forman parte del Renacimiento Maya de Yucatán, como lo es el tema de la ampliación del puerto de Altura de Progreso. Pues ahí está en la mesa, amigo de la revista, pues estos interesantes temas, lo local, lo nacional y por supuesto lo que viene este próximo domingo, en donde efectivamente podemos tener diferencias, pero como mexicanos y como país tenemos que unirnos. Las afectaciones y los beneficios son iguales para todos. Entonces yo creo que en este momento hay que cerrar filas y ser mexicanos, Eso es todo, Estefano. independientemente del color, ¿no? Unidad nacional y yo al Zócalo el domingo con mi presidenta. Perfecto. Diputado, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Agradecerte como siempre la amabilidad, la oportunidad de estar acá platicando con la audiencia y pues estamos acá a la orden. Nos vemos el domingo en el Zócalo, quienes podamos y quienes no, que nos conectemos, que sintonicemos. Muy importante escuchar lo que va a decir nuestra presidenta de la República. Perfecto. Amigos de la revista, pues me despido de ustedes, Javier García. Nos vemos en la próxima entrevista desde Mérida.